Hola, estamos aquí empezando un segundo día de esta jornada de charlas que está realizando Reverdecidos. Mi nombre es Claudia González, yo soy parte de Bombus, Educación Ambiental, y junto con Trenchigibi y Peumo Nativo somos las agrupaciones que estamos detrás de Reverdecidos. Hoy vamos a tener a un invitado que es parte de Reverdecidos. Su nombre es Matías Tobar González. Como muchos lo conocen o lo conocerán, él es la cara de Peumo Nativo y hoy está aquí para mostrarnos y contar un poco la historia de Peumo Nativo y de la propagación, para poner en valor gran parte de la flora que tenemos en el valle, la riqueza que tiene el valle, y para contarnos también un poco tips de la propagación y los desafíos y las metas que él tiene dentro de Peumo Nativo para el futuro. Así que invito a Matías a que aparezca en pantalla. Sí, ahí Hola estamos. Matías. Hola Claudia, muchas gracias por la presentación, por la invitación. También aprovecho de saludar a todas y a todas las personas que nos están viendo. Y feliz de poder participar, esta vez como entrevistado. Ayer me tocó estar en el otro lado de la palestra, así que ahora estoy muy contento de poder contar un poquito sobre lo que realmente me apasiona, que es la flora nativa y la biodiversidad en general, pero hoy día nos vamos a enfocar más en la propagación. Así que feliz de poder contestar todas las preguntas y todas las dudas que aparezcan. Sí, así que los invitamos a que hagan sus preguntas por ahí por el chat y cuando Matías termine su presentación vamos a ir contestando la mayor cantidad de preguntas que le realicen. Así que Así es. eso. ¿Te parece si empezamos un poco como para relajarnos un poquito, Sí, dale. eh, contándonos más o menos un poco de la historia de Peumo Nativo? Ya. Así, a grosso modo, Ujú. o con más detalle, en realidad, como tú quieras, porque siento que es una historia interesante, pensando que tú eres como la única persona que está en Peumo Nativo. O sea, Peumo Nativo es Matías. Claro. Sí, muchas personas piensan que es distinto, que es una organización un poco más grande, más formal, pero no, soy solo yo, con muchas personas, amigos, que siempre me apoyan, siempre me apañan, que no los puedo dejar de lado, y, pero formalmente soy solo yo. Y todo partió hace bastante tiempo atrás, yo creo que hace unos 6 años. Eh, Me gustaba mucho ir al cerro. Desde chico siempre me han llevado y me gustaba ir. Hay una moneda del bosque nativo de acá, de la comuna de Peumo. Yo vivo aquí. Y decía, wow, qué bonitos los bosques. ¿Cómo me gustaría, por ejemplo, tener una palma cuando fui a Cocalán en mi casa? O cuando iba, por ejemplo, a Poqui, tener un roble acá en mi casa, o un peumo, un boldo. Y cada vez que iba a los viveros o a lugares donde vendían plantas, yo preguntaba y no, siempre eran limones, naranjas, paltos, Mm. liquidámbar, nada nativo. Chuta, decía, ya nada que hacer, pues. Y veía como que en otros lados, en Santiago quizá, o en Valparaíso, o en ciudades más grandes, vendían flora nativa, pero acá en la región, o acá en Peumo específicamente, nada. Entonces, ahí partió como este bichito de, wow, ya. Entonces, si no está, filo, lo hago yo. Y como desde chico siempre me veía como mi familia sembraba, por ejemplo, papas, maíz o cualquier hortaliza, yo dije, debe ser bastante similar, como que asocié eso. Entonces, Ujú. eh, lo primero que propagué, recuerdo perfectamente, fue un peumo, que lo encontré una vez que íbamos a la sierra del Wow. cerro y lo encontré brotando. Entonces dije, ya me voy a llevar este peumito que está brotando y, y nada, pues lo traje para mi casa, traje una semillita
Y afortunadamente germinaron la gran mayoría y estaba más contento, onda, no lo voy a creer, porque era la primera vez que lograba una germinación y lograba tener un árbol nativo acá en mi casa. Onda, acá yo igual tengo boldos, pero esos salieron solos, pero no tenía nada propagado o plantado por mí. Entonces eso fue de verdad un punto de inflexión en mi vida, pero importantísimo. El primer peumo propagado fue bacán. O sea que Y tú, perdón Matías, no consultaste ningún libro, ningún manual, no es que directamente lo... sí, es que eso no fue hace 6 años. Peumo nativo partió hace 6 años, pero esta historia es como hace 10 años, cuando era muy chico. ¿Cachai? Ah, Yo no tenía ni acceso a internet. Con eso te lo digo todo. Aquí es una zona muy rural y no, internet, nada. Así, entonces, igual Internet se masificó hace muy poco, o nosotros ya estamos muy viejos, pero sí, en realidad, sí, qué bueno. claro. Entonces, así partió todo y después fue una bola de nieve gigante, una avalancha. Onda fue el Peumo y después dije, wow, ¿por qué no probar con el Quillay, por ejemplo? Y después, ¿por qué no probar con el Litre? Después, oye, me gustan mucho las alströmerias. Onda, mi mamá la acompañaba al cementerio y ella compraba siempre alströmerias para llevar al cementerio. Y no sé por qué motivo me enteré que eran nativas y dije, wow, qué lindo sería, por ejemplo, tenerla a mi mamá alströmerias así en el jardín. Y cuando vi la primera en el cerro, no lo voy a creer, la corté. Fue un acto que no lo volvería a repetir, pero se la traje con tanta emoción a mi mamá y le dije, mira, mami, lo que encontré. Y se la regalé y después caché que daba semillas y la propagué y ahora la casa está llena de alströmerias nativas. Onda. Falta espacio para poner árboles nativos y nada, pues ahora cada vez más desafiante germinar cosas que no he podido germinar o son más difíciles, están en categoría de conservación. ¿Cachai? Tengo bastantes como metas de germinación y ahí estoy en eso. Siempre Ya. buscando desafíos. Y una consulta, Matías, entonces esto, todo nace por ti. Tu familia, no sé, no, ellos no propagaban especies nativas, ellos no te No, inculcaron en eso. no, Wow, mi familia no, nunca propagaba nada nativo, a lo más matico, pero ellos lo propagaban no pensando que era nativo, sino que era solo por algo utilitario, ¿cachai? claro, claro. Y nada, Pasa en muchas casas que como que tienen plantas porque son medicinales o porque tienen como alguna propiedad, pero más que por si son nativos o no. así es. Y también tenían chilco, pero nada con el objetivo de, vamos a plantar algo nativo. Al contrario, mi familia es bastante, vivo en el campo, todos somos aquí bien, bien acampados, por así decirlo. Y, por ejemplo, la primera vez que fui al cerro, con mi tío a ver animales, a lasear, como que esa onda, ¿cachai? Nada de ir al cerro para Ujú. contemplar el bosque. Y, y yo recuerdo perfectamente que mi tío sacó, por ejemplo, un machete y empezó a cortar boldos y tebos para echarle al fuego del cerro. Y yo decía, wow, ¿por qué están cortando estos árboles si son tan maravillosos? Pero en ese momento no cachaba mucho. Y después cuando con él mismo empecé a ir a lugares como más altos, donde hay mucho más bosque, como que ahí me alejé un poco de toda la onda ganadera y ir a ver animales y me centré más en el bosque. Entonces cada vez que me invitaban no iba a pillar vacas ni caballos, sino que iba solo a maravillarme con lo que estaba viendo. ¿Cachai? Ya. Entonces partí como en el lado oscuro y luego me tiré como al mejor lado que hay, donde uno contempla y se maravilla con todo lo que ve en el bosque nativo. Ya. Oye, Matías, ¿y en qué momento tú dices, ya, voy a empezar a propagar y voy a armar o te planificaste? Porque siento que la propagación necesita una planificación, desde qué semillas tengo que colectar, en qué época, Claro, eh, qué épocas se germinan, dónde las planto, no sé, todo eso. Más o menos cuéntame eso. ya. Qué buena pregunta, pero todo partió porque en esta avalancha de propagar especies, mi casa se empezó a llenar de muchos maceteros de plantitas. De pasar a tener un peumo, tenía 200, 300 peumos, chiquititos, o espinos, o quillais. Y ahí empezaba yo, bueno, en el colegio empezaba a ver en el computador que habían experiencias de propagación, pero así muy pequeñas.
Y yo leía, pero así, asiduamente todas esas cosas, o leía el libro de Adriana Hoffman de Chile Central, era mi máximo referente. La Y Biblia de la propagación. sí, pero a pesar de que no tiene nada de propagación, No, pero claro. yo decía, pucha, se debe hacer así o se debe hacer igual como al maíz o a las papas, como que me pasaba esos rollos. Y le preguntaba también a mis tíos que también siembran si me podían echar una mano y lo empecé a lograr. Y después cuando ya tenía muchos árboles, dije, wow, quizás como yo, hay mucha gente que siente el mismo, la misma intriga, necesita la misma necesidad de que quieren tener árboles nativos. Y me fue mal porque onda, toda la gente aquí como que ve tan utilitario el bosque nativo, lo ve como un vecino que no aporta mucho, lo ven como lugar para ir a sacar tierra de hoja, lo ven como un lugar para ir a cazar o para ir a andar a caballo, pero no ven como su belleza intrínseca, ¿cachai? Claro. Entonces, eso fue un poco decepcionante porque a pesar de que yo hacía algo que a mí me hacía muy feliz, veía que a nadie más le importaba. Muchas veces aquí en mi misma familia me dijeron, ¿para qué así eso? No tiene ningún fin, ningún futuro. Son árboles que no sirven para nada, no dan ningún fruto. Entonces partí de mucha motivación a la desmotivación infinita de mi propia familia, que eso quizás fue un aliciente pero importante a que uno nunca esté equivocado, sino que tiene que ponerle tesón y seguir para adelante. Claro. Hasta que partieron las redes sociales y dije, bueno, voy a hacer esto conocido y, y empecé a ofrecer árboles nativos para regalar a la gente de la región y empezaron a llegar mucha gente de ciudades más grandes, Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, y mucha gente, cuando yo me sentía solo, me di cuenta que no estaba solo, que estaban solo muy lejos, y empezaron a hablarme mucha gente, y mucha gente vino a buscar árboles nativos, y ahí todo ha ido avanzando súper, así que ese es como se ha logrado todo esto. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas como con esta? Porque tú todos los años haces como el apadrinamiento Claro, de árboles nativos. sí. Eh, ¿Y cuánto es la cantidad que tú estimas de árboles que has regalado, que la gente ha apadrinado? Sí, Eh, ¿O qué eh, especies son las que más se llevan, que más les gustan? No sé. mira, yo partí con la página en 2015, 2016 por ahí, ese año. Y primero era bastante como mostrando información, cómo lo hacía yo, la propagación, y después abrí en el 2016, si no me equivoco, la primera temporada para ir a buscar árboles. Antes lo hacía todo el año y no anotaba a quién le daba, sino que le sacaba la foto y después la Ya. compartía. Pero hace como 3 años empecé a ser más metódico y haciendo una aproximación, yo creo que he regalado como 1.200 árboles nativos a distintas personas de la región y de otras regiones. Por ejemplo, han llegado hasta Palena, Es bastante. sí, hasta Palena, han ido árboles nativos, han ido hasta Montepatria, ¿no? Han visitado muchos lugares y cada vez diversificando más la cantidad y la variedad de árboles, pero lejos el árbol que más se llevan es el peumo. Primero porque a las personas les Mm. gusta ir a Peumo a buscar peumos, y también porque últimamente apareció un afiche de que el Peumo va a salvar el mundo y que el super árbol, cosa que totalmente falsa, pero la gente con ese envión viene a buscar árboles nativos. Bueno, pero van a buscar árboles nativos. Igual es Sí, es muy impresionante que importante. haya tanta gente de tantos sectores como que vayan a Peumo específicamente a buscar un árbol. Eso igual es como un compromiso, Sí, no, porque, ellos se la juegan. claro, porque yo creo que tú haces un trabajo súper importante cuando propagas, o sea, colectas las semillas, las propagas, las cuidas un tiempo y después las regalas. Pero también está el compromiso de la persona que recibe ese árbol, que lo tiene que plantar y que lo tiene que cuidar para que viva. Al final, creo que lo más complicado es que Que sobreviva. proteger al árbol cuando ya está creciendo en el suelo. Sí, es verdad. Para los que no saben, bueno, aquí yo los regalo, no hay dinero de por medio, pero lo único que yo espero es que reconozcan el valor intrínseco del árbol y reconozcan también el tiempo y cariño que le he dedicado a él. Que aquí no se Claro. llevan un mueble, se llevan un ser vivo que aporta directamente a la conservación de la biodiversidad.
y que se llevan 4 años o más de mi tiempo, de mi cariño, de mi trabajo. Y esto claro. se lo digo a todas las personas que vienen. Y ahí cambian el switch y ellos también empiezan a preguntarme después, oye, ¿dónde puedo conseguir más árboles o cómo lo hago para propagar? Entonces, esa avalancha que me pasó a mí, trato de transmitírsela a todos los que vienen para acá. Claro. Eso. Una última pregunta que te quiero hacer en cuanto a... Tú comentabas que al principio como que nadie propagaba, nadie hacía, no habían viveros con flora nativa y empezaste hace mucho tiempo. O Sí, sea, pues. yo te confieso que yo creo que hace 3 años yo tampoco no tenía idea la diferencia entre un Bolton, un Quillay, para mí eran plantas, árboles. Eh, pero tú ahora, ¿cómo ves ahora esto? ¿Ves que ahora está como de moda, por decirlo así? Pero una moda que encuentro que estaría bien. No sé, Sí, mira, ¿cómo lo ves? yo antes igual tenía un sesgo, que era de desconocimiento. Yo pensé que estaba solo, pero no. Después me di cuenta que había muchas personas que estaban también propagando, viveros que propagaban, pero aquí en Peumo o lugares cercanos no habían. Entonces yo para mí estaba solito. Claro, Y claro, yo partí propagando cuando tenía como 15 años, mi primer peumito. Y nada, pues, ahora me gusta mucho todo este envión de cuidar lo nativo, de propagar especies nativas, de plantar flora nativa. Me gusta mucho, creo que le estamos devolviendo esa importancia y ese sitial que sí o sí tiene que tener la flora nativa, de cuidar nuestro patrimonio natural. Entonces, ojalá esto forme parte de la identidad de nosotros como chilenos, ¿cachai? Que claro. de algo que nos define como únicos. Onda, hay algo que es magnético de Chile, de la región, y creo que ese es nuestro principal patrimonio, y lo que tenemos que sí o sí valorar, ¿cachai? Entonces, yo veo con mucha esperanza todo lo que está sucediendo, que las personas cada vez están más ávidas de conocer la flora, de salir a los lugares naturales, de conservar, de criticar cuando se hacen leyes que vayan en contra de la flora. Entonces, me gusta. Yo tengo mucha esperanza de todo esto. Claro, y sobre todo en un valle como, o en un sector así como nuestra región, que donde la agricultura es un tema que arrasa todo lo que está en el valle. Sí, Nosotros desde el aire vemos cuadraditos, cuadraditos de plantaciones y claro, plantaciones y rescatar o volver a valorar lo que está en nuestros cerros y lo que debería estar también en nuestros valles, yo creo que es importante. Y yo creo que realmente tú eres como el símbolo en nuestra región como de eso, de la propagación, de volver a valorar las especies que tenemos, que no son pocas, que son un montón, que cada una quizás tiene su característica para propagar, ya sea en frío, ya sea sobre el sustrato, ya sea el calor, ya, pero de verdad que yo te felicito, yo creo que a nombre de todos los que están viéndote, que tú que sigas con esto y que sigas siendo el ejemplo y que sigas motivándonos a muchos más a seguir probando. sí, muchas Así gracias. que Pero muchas gracias. No creo que sea el único ni el más importante. Yo creo que hay personas también que obviamente no son tan visibles, pero hacen un manso labor, que eso también son de la región, de los cuales he aprendido caleta. Y este conocimiento es para aquello, para compartirlo, para que todos nos vayamos engrandeciendo. Así que eso espero hacer ahora con la exposición. Así que tú me dices sí, cuándo. sí. Ahora yo te dejo tranquilo para que puedas presentar, mostrarnos ahí lo que tienes, la sorpresa que nos tienes. Sí, Y al final, entonces, cuando tú termines, hacemos las preguntas que el público te haga. Bueno, ya. Ahora voy a compartir pantalla. Ustedes me ya. dicen si se ve o no se ve. Bueno, agradezco mucho los saludos que me están Un enviando. montón, un montón. Sí, la embarró. Muchas gracias a todos y a todas. Ya, voy a presentar ahora. Tú me dices si se ve bien, ¿ya? Ya, yo te digo. ¿Se ve o no? Sí, ahí se ve las diapositivas. Ya. Y ya se ve perfecto. Ya, nos Se ve en vemos. pantalla grande a todos. Les pregunto a los que nos están viendo por Facebook. Se ve bien? ¿Se lee bien? Si me puedes decir tú que ahora yo ya no veo Sí, tanto. sí. Yo aquí tengo a alguien al lado que me dice que se ve excelente.
Ya, buena. Ya, entonces, bueno, el nombre de esta charla es Desde la semilla al árbol. Creo que me equivoqué cuando dije este nombre porque dice ser de la semilla al cactus, de la semilla a la geófita, de la semilla a la trepadora, porque aquí vamos a hablar de no solamente de los árboles, sino que ojalá de todas las eh, taxas de arbustos, enredaderas, geófitas, hierbas, de todo. Así que va a ser un recorrido desde la semilla, de cómo colectar, hasta cómo germinar, propagar, plantar, onda todo el pack. Así que muchas gracias por la invitación y espero les guste la presentación. Voy a partir y enfocarme directamente en la región de Higgins. Ya la región de Higgins, como bien saben, es una región eminentemente agrícola, minera, donde la conservación claramente está en una última prioridad, pero aún así tenemos bastantes áreas que son naturales, muy importantes, y en este mapa se alcanzan a ver, no de muy buena manera, pero créanme que yo les puedo compartir después les documento que este es el libro rojo de la región de Higgins, donde se ven los sitios prioritarios a la conservación en la región. Ya tenemos aproximadamente 16 sitios prioritarios y bendecido algunos que vivimos muy cerca. Por ejemplo, yo vivo cerca del sitio prioritario Cordillera de la Costa y Cocalán, que abarca toda la cadena de cerros de la parte norte de la región, que este es el segundo sitio prioritario en prioridad. El primero es Navidad y Topocalma, que está en la provincia de Cardenal Caro. Pero lo importante es que estos sitios se identificaron de acuerdo a algunas variables, que la primera es riqueza de especie, endemismo y por último el grado de amenaza, es decir, variables antrópicas como por ejemplo incendios forestales, cambio de uso de suelo. Entonces en base a aquellas variables se creó este mapa. Y este mapa de los sitios prioritarios se condice muy bien con identificar los bosques nativos presentes en la región. ¿Ya? Aquí hay un mapa de la fuente CIMEF, por si lo quieren ahí después buscar, donde se pueden observar los bosques nativos presentes en la región. ¿Ya? En verde está el esclerófilo, en amarillo están en los bosques de Notofagus, en celeste están eh, las palmas chilenas, las poblaciones de palmas chilenas, y por la zona cordillerana, en color más rojizo, se encuentran las poblaciones o la formación vegetacional, mejor dicho, de cipreas de cordillera. Entonces se condice muy bien el bosque nativo con el mapa de sitios prioritarios, ¿ya? Aquí están los números de bosque nativo en la región. Tenemos 459.309 hectáreas y esto corresponde al 28% de la superficie regional es de bosque nativo. Un porcentaje igual importante, no menor. Entonces ya nos damos cuenta de que mucha de la superficie de nuestra región aún tiene bosque nativo, entonces estamos a tiempo de conservarlo, siendo el principal tipo forestal regional el bosque esclerófilo, ¿ya? También en la región tenemos especies que son muy importantes de flora. Por ejemplo, tenemos 10 especies que están en peligro, ¿ya? Por ejemplo, 12 en especies que son vulnerables y 30 fuera de peligro. Aquí les muestro tres fotos de tres especies que están presentes en la región y que presentan uno de estos grados de amenaza. A la mano izquierda se ve el cactus de Tanumé, Eriosis aspillaga, un cactus que es endémico de la región de O'Higgins y Maule y que en la región está solo restringido a una pequeña franja entre la comuna de Litueche y Pichilemu, ¿ya? Muy asediado por las plantaciones forestales y por la ganadería. Al medio está el Tayú del Norte, Archidasyphilum excelsum, con grandes poblaciones, pero muy sumamente amenazada en la provincia de Cardenal Caro. Y a mano derecha está Alstroemeria soelnieri, eh, una bella Alstroemeria nativa que crece en los bosques de robles de Cantillana Sur. ¿Ya? Entonces ahora les voy a mostrar algunas fotitos para que vayan conociendo un poco de los distintos ecosistemas regionales. Y claro, siempre menciono que solo se conserva lo que se conoce, así que este va a ser un paseo visual
por algunos de los sitios prioritarios de la región. Aquí podemos ver un bosque de gualos en Poqui, por ejemplo, en el Santuario de Naturaleza. Acá podemos ver en su magnitud un bosque de Austrocedrus chilensis en Río Cipreses. Acá vemos un bosque, pero prístino, yo creo, el bosque más bien conservado que he conocido en la zona central. Esto es Loncha, que administrativamente pertenece a la región metropolitana, pero esta reserva la administra CONAF de la región de Higgins, ¿ya? Y bueno, también les quería mencionar que la, no solamente la flora tiene un papel importante en la propagación, sino que algunos animales, por ejemplo, ahí a mano izquierda, ven un zorrito captado por cámara trampa, que muchas veces estos animales también propagan flora nativa al comer y en sus jugos gástricos poder digerir un poco las semillas y tienen un porcentaje mayor de germinación, ¿ya? Así que poner en valor también la importancia de la fauna como propagadores naturales de algunas plantas. Acá tenemos una foto pero maravillosa de un lugar que me encanta, que es Cocalán, con unas palmas milenarias. Y por último, y no menos bello, esta foto, aunque no lo crean, tiene muchas especies que están en peligro crítico de extinción, mucha diversidad, pero al fondo se ve estas amenazas que son las plantaciones forestales con el cambio de uso de suelo, lo que ha mermado, por ejemplo, las poblaciones en primer plano de Arrayán de Colchagua, Tayú del Norte y Olivillo, ¿ya? Tres especies de leñosas que también están en categoría de conservación y que son emblemas a nivel regional. ¿Ya? Y aquí, por último, un campo de huillis, que esta foto fue tomada en Coinco. Generalmente uno asocia a sitios así como este cerro donde hay puro espino, como sitios que no son muy bonitos, donde falta bosque, pero aquí el bosque está bajo tierra, esperando las lluvias para florecer. Y por último, un lugar maravilloso también, que se llama Los Alpes, también sitio prioritario, donde está la distribución más al norte de muchas especies a nivel nacional. Por ejemplo, aquí están los últimos individuos de coihue y laurel en su distribución en todo Chile. Entonces también es un lugar muy, pero muy bello. Ahora nos vamos de lleno a la propagación. La pregunta que yo creo que todos se hacen y nos hemos hecho es, ¿por qué propagar plantas nativas? Bueno, yo creo que la principal, o una de las principales razones es para la restauración ecológica. Cuando hay sitios degradados, o sitios que han tenido alguna perturbación, es necesario poder restaurarlos, poder colocar en ellos plantas o especies que sean una imagen del ecosistema de referencia que ya existía, para poder, por ejemplo, volver a tener un ecosistema viable y que pueda brindarnos los servicios ecosistémicos que éste tenía, ¿ya? Así que ese sería un primer punto. El otro es por educación. La flora nativa es parte de nuestro patrimonio, pero este patrimonio hay que enseñarlo, hay que transmitirle a las generaciones, a las personas que están viviendo, lo importante de la flora. Entonces, cuando nosotros podemos transmitir este mensaje, las personas pueden cuidar y pueden empezar a entender cómo funciona la biodiversidad y pueden hacerse parte de este patrimonio. Entonces, ese es el segundo punto. Uno, a través de propagar flora nativa, puede enseñar de muy buena manera el cariño y el respeto por los organismos silvestres. Entonces, ahí uno puede jugar un papel fundamental. El otro punto es para la conservación ex situ. Esto se refiere, por ejemplo, a especies que están en alguna categoría de conservación, donde quedan muy pocos individuos en espacios naturales y que uno, a través de propagarlos y conservarlos no en su ecosistema natural, sino que, por ejemplo, en nuestras casas o en plazas, puede ayudar a la conservación, puede ayudar a la conservación en sí, porque así la gente lo reconoce, lo ve, puede crecer y este árbol quizás puede tener semillas que van a servir para crear otras plantas en otros lugares. Entonces, ayuda muchísimo a la conservación ex situ de algunos ejemplares. Por ejemplo, el cactus de Aspillaga que vimos en un principio, que tiene una población muy acotada, entonces no se veía mucho propagarlo para tener este material genético
en otro lugar que no sea la población natural. Y lo último y no menos importante es felicidad. Yo creo que muchos de los que están viendo esta charla comparten conmigo la felicidad que nos da cuando luego de mucho tiempo esperando que germine, por ejemplo, un gualo o una avellanita. No sé, es indescriptible la sensación de alegría, de tanto esfuerzo y cariño puesto en ello, de verdad que sobrecoge. Entonces, yo creo que esas son las 4 principales razones. Bueno, la propagación podemos definirla o dividirla en 2 grandes puntos. Una que es sexual, a través de semillas, que yo creo que es la más conocida por todos, y otra menos conocida, pero no menos importante, es la vegetativa, que hace referencia, por ejemplo, a los esquejes, a las patillas que cortan las mamás de alguna casa de una vecina, a todo eso, donde uno corta una ramita y la planta, ¿ya? Para hacerlo en palabras muy simples como aquello. Y por el otro lado está la propagación sexual, que es la que yo prefiero a través de semillas, porque aquí uno puede aumentar la variabilidad genética, la planta que va a germinar va a ser la más apta, entonces sí o sí es lo que yo prefiero. Y las plantas, cuando se propagan a través de semillas, generalmente tienen una mayor tolerancia quizás a estresores naturales, y la raíz es mucho más potente, o el sistema radicular, que una planta propagada a través de la propagación vegetativa, ¿ya? Y las semillas también las podemos dividir en 2 grandes grupos, que son unas que se llaman ortodoxas, por ejemplo, las semillas de los mayú, la semilla de los espinos, la semilla de los algarrobos, que son semillas que sí se pueden conservar durante largos periodos de tiempo. Entonces uno puede colectarlas y pueden pasar 1 año, 2 años, y estas semillas no pierden su capacidad de germinación. Caso contrario, ocurre con las semillas recalcitrantes, que lamentablemente, luego de colectadas, sí o sí hay que sembrarlas o propagarlas lo antes posible, porque si no pierden su potencial germinativo. Ya. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a colectar? Bueno, si nos vamos por el lado de la propagación sexual, por ejemplo, una buena pregunta sería, ¿podremos colectar especies que están en algún estado de conservación? Ahí hay que ser bien mesurado, ¿sí? Porque propagar o colectar alguna semilla que está en algún estado de conservación en peligro puede ser muy beneficioso para la planta, por la conservación ex situ, pero si no sabemos muy bien cómo propagarla, quizás vamos a impedir que esta semilla germine naturalmente. Entonces, propaguemos solo lo que, colectemos solo lo que vamos a propagar, ¿ya? También es importante propagar especies que no son muy valoradas por las personas comunes y corrientes, que tienen un rol ecológico muy importante. Por ejemplo, el espino. Esta especie colonizadora, es decir, cuando hay algún eh, disturbio natural o artificial, esta planta va a ser la que coloniza primeramente ciertos sectores. Entonces esta planta nos va a servir como paraguas para que crezcan otras plantas nativas. Entonces es muy importante sí o sí sembrar o propagar espino, eh, romerillos, especies colonizadoras. También es importante colectar lo que les mencioné hace un tiempo atrás, la conducta de almacenamiento de las semillas. Si estas son ortodoxas o recalcitrantes, hay que tenerlo bien claro en el momento de colectar. Y la distribución geográfica de las especies también es muy importante, porque no saco nada con yo viviendo aquí en Peumo. Si alguna vez voy de viaje, por ejemplo, a la región de Magallanes, colectar un código de Magallanes, semillas, y propagarla acá. Eso va a ser estéril. Puede que me germinen acá, pero a largo plazo esa semilla o esa planta no va a sobrevivir. Entonces hay que ser muy, pero muy categórico en germinar, ojalá, especies que crezcan naturalmente donde vivimos. Y también muchas personas, me incluyo, propagamos ciertas especies por su uso medicinal, por su uso terapéutico, alimentario. Por ejemplo, el boldo, a mí me encanta comer boldo en el verano,
hay otras personas que les gusta el maqui o les gusta el matico por su propiedad medicinal. Entonces, también es importante que las plantas son un recurso muy importante nutricional, alimentario, y bacán que este recurso se pueda utilizar de manera sostenible. Y orgullo, pero muy importante, no colectar nunca semillas en áreas silvestres protegidas. Cumplir ojalá este dictamen, porque claro está que esas semillas tienen un rol ecológico importante en esa área, entonces lo mejor es no hacerlo. La colecta. ¿Cuándo colectar una semilla? Esta pregunta es importante porque muchas veces nos ha pasado que colectamos una semilla o un fruto y por desconocimiento, me incluyo también, la hemos colectado verde o la hemos colectado pasada. Entonces, no hay un manual, pero sí hay algunos tips que son estos. Que por ejemplo, colectar una semilla cuando cambia de color su fruto. Si la fruta es verde, signo de madurez cuando cambia, cuando se pone más rojito o más negro, como por ejemplo ahí en la foto de mano izquierda de una avellana o de un peumo, en un principio es verde y después se pone rojo, entonces en ese momento uno sabe que el fruto está maduro, entonces por ende la semilla también, ¿ya? El segundo caso es cuando el fruto se abre, por ejemplo este fruto es de un quebracho, y cuando el fruto se abre, es decir, expone sus semillas, quiere decir que las semillas están listas para sembrar o para germinar y para colectar. También, eh, sobre todo con las asteráceas, cuando las semillas se dispersan, es decir, cuando a través de su estructura se dispersan con el viento. Este caso es muy particular, por ejemplo, de las muticias, de los claveles del campo, como hay en la foto. Cuando se dispersan, ahí están listas las semillas para poder ser colectadas y germinadas. O cuando el fruto se seca y se endurece. Ese también es otro caso particular, también, por ejemplo, de las palmas chilenas, de los coquitos. Entonces, a modo de resumen, hay que planificar muy bien lo que vamos a propagar, ¿ya? Que sea cercano a donde vamos a propagar lo que colectemos, no colectar mucho, solamente lo que se va a propagar, preparar nuestros materiales. Yo siempre voy con estas bolsitas de cabritas, que son estas bolsitas de papel, para ahí traer mis semillas, anotarlas, rotularlas, sellar solamente lo esencial, no más que lo que voy a propagar. Y luego fijarse muy bien en el almacenamiento, si son semillas ortodoxas o recalcitrantes, y ojalá mantenerlas en un lugar seco, que no le llegue, que no le llegue el sol directo y con una temperatura adecuada. Entonces, esto quiero que se lo guarden muy bien, es no recolectar más del 20% de las semillas maduras, viables y sanas, y nunca colectar de un solo individuo, es decir, sacar de varios individuos para tener así variedad, ¿ya? Y ojalá, si no conocen cómo se propaga la especie, no colectar especies que estén en categoría de conservación o que sean raras. También por este tema de que si no sabemos cómo se hace o no tenemos mucho conocimiento, esos frutos se van a perder en nuestras casas y no van a servir o no van a cumplir su rol en la naturaleza. Por otro lado, las semillas, ¿qué necesitan para germinar? Agua, es fundamental, aunque no lo crean. Muchas semillas, su latencia se rompe con agua. Por ejemplo, muchos de los tratamientos que doy para las semillas es embeberlas en agua. También una temperatura adecuada. Hay especies que germinan con frío, otras con calor. El oxígeno también es importante. Por ejemplo, aquí al medio podemos ver unos bellotos del norte que están creciendo con su semilla semi-enterrada. Entonces también es importante fijarse en eso, que haya una buena aireación del sustrato. Y por último, luz en algunas ocasiones o también oscuridad. Por ejemplo, las especies que crecen en el sotobosque generalmente no necesitan tanta luz y requieren estar bajo una malla rachel o a la sombra. Como les mencioné también antes, las semillas necesitan ciertas condiciones o
o ciertos requerimientos para romper su latencia y así poder germinar. ¿Ya? Por ejemplo, la palma chilena siempre se comenta que cuesta mucho que germine, varios años, pero hay un método que se llama escarificación, donde uno rompe la cubierta de la semilla, es decir, rompe el coquito con una lija y así es más fácil que entre el agua, se humedezca y pueda germinar. ¿Ya? Este caso es con la palma chilena, pero también el mayo, el litre, pueden escarificarse para que esta capa sea más permeable al agua. Otra, eh, eh, otra opción para romper la dormancia es estratificar. Y esto es que uno puede exponer estas semillas, por ejemplo, las del gualo que están ahí en la foto, o la de cualquier Nothofagus, a un periodo de frío o de calor para asimilar lo que pasa naturalmente en el medio natural, ¿ya? Y así también germinan. Pueden ser o con frío, por ejemplo, el Nothofagus o la patagua, o el calor, que también eso funciona en algunos cactus. Y por último, el ácido giberélico, que es una hormona naturalmente de las plantas, que también puede ayudar a romper esta dormancia de las semillas. Por último, la siembra y plantación puede ser directa. Una vez que uno tome la semilla, le haga todos estos tratamientos que mencioné anteriormente, puede sembrarlos, por ejemplo, en almácigos, que son, yo ocupo generalmente estas bandejas forestales, o también ocupo latas de, casatas de helado, todo lo que pueda ser reciclado yo lo ocupo. Y también, pues una siembra directa, es decir, tirarla directamente a la tierra, como por ejemplo funciona muy bien con la salpiglosis, que están aquí al medio, estas bellas flores, o las guasitas. Les dejo un esquema de cómo plantar un árbol de manera adecuada. Hay que siempre hacer un hoyo, ojalá lo más grande, o el doble del tamaño del volumen de la bolsa donde viene el arbolito. Eh, Protegerlo. Bueno, yo creo que esto todos lo saben, pero nunca está de más reafirmarlo. Y también voy a hablarle de los sustratos. Generalmente yo trato de utilizar sustratos que sean bastante accesibles, que no requieran mucho esfuerzo económico por mi lado y que también sean sostenibles, es decir, que no impacten negativamente al ecosistema. Por ejemplo, es muy común que la gente me pregunta la tierra de hoja, la tierra de hoja, la tierra de hoja. Y la tierra de hoja es la capa donde generalmente en el bosque nativo germina la gran mayoría de especies. Y la tierra de hoja se extrae de manera irregular, eh, y la gente que extrae no tiene ninguna conciencia con lo que está haciendo, barre el bosque y lamentablemente no hay ninguna ley que impida esto. Entonces aquí solo apelo a la conducta de ustedes que nos están viendo y que ojalá puedan transmitir este mensaje, que la tierra de hoja es el daño que se provoca al bosque nativo es muy importante, así no utilizarla. Ojalá ocupar compost o humus y mezcla, por ejemplo, compost con arena y con humus, para así tener un buen sustrato para la propagación. Ya. Ahora nos pasamos al segundo ítem, y aquí voy a hablarles de cómo propagar paso a paso algunas especies. ¿Ya? Vamos a hablar de las geófitas, que van a ser el ejemplo desde cómo colectamos la semilla, cómo la sembramos y cómo germina, cuánto tiempo germina, de las geófitas, de los cactus y del quillay, que es una especie muy bella. Disculpen que tenga que me falte tanta el aire, es que estoy un poco resfriado, pero lentito puedo seguir avanzando. Ya, las geófitas son un grupo que a mí me encanta. Son estas plantas que eh, tienen una estructura bajo tierra y que en condiciones favorables, por ejemplo, cuando llueve o cuando baja la temperatura, empiezan a florecer y de verdad tienen unas estructuras florales pero maravillosas. Por ejemplo, aquí hay un lahue, un tajay, unos soldaditos, una pajarito del campo, las ñañucas y las bellas alstromerias.
Estas plantas son en su mayoría endémicas, tienen esta estructura bajo tierra, estas papitas, estos bulbos, donde almacenan ahí sus nutrientes para florecer o emerger en condiciones favorables. ¿Ya? Aquí también está la solaria. Y bueno, aquí están las estructuras que están bajo tierra. Bueno, lo que vieron en un momento atrás fueron las flores, y aquí están las papitas de los lahue, del tajay, de los soldaditos, de los pajaritos del campo, de la añañuca, de las estromerias y de la solaria. Eso es lo que ustedes no generalmente ven, pero está bajo tierra. Y estas plantas son ideales para tener en maceteros, para tener todos en nuestras casas. No necesitan mucho requerimiento hídrico y pueden florecer y adornar una casa, pero perfectamente. Entonces les vamos a dar el caso, por ejemplo, aquí de las alstromerias, o lirios del campo, o flor del gallo, tienen varios nombres. Lo principal es colectar las semillas, ojalá maduras. La alstroemeria tiene una propagación que explota, por ejemplo, muy similar al quillay. Cuando está madura, la planta se abre y tira sus semillas a todo alrededor. Entonces hay que tener mucho ojo de colectarlas antes que las plantas se dispersen. Y esto ocurre en diciembre más o menos. Finales de primavera, principios de verano, diciembre, enero. Entonces una vez colectadas las semillas, que son estas, cafecitas pequeñas, las almacenamos en estas bolsas blancas durante 2 días aproximadamente. No, la almacenamos hasta otoño, disculpen, que ahí la mejor época para propagarlas, y las remojamos en agua fría durante 2 días. ¿Ya? 2 días de remojo, y las sembramos en un contenedor profundo, porque estas semillas, como bien mencioné anteriormente, se desarrollan principalmente bajo tierra. Entonces necesitan un contenedor profundo para que esta estructura se pueda desarrollar adecuadamente. Y si todo sale bien, si la regamos y la cuidamos, si tenemos paciencia, germina después del primer mes. Como ahí se ve que está recién germinando una alstroemeria. Luego, la planta va a crecer, va a dar hojas, pero no va a dar flores. En su mayoría las plantas geófitas no dan flores en el primer año. Hay ciertas excepciones, pero el primer año no dan flores, solo hojas, y en verano se van a secar, porque ese es su ciclo natural. Y en ese verano las podemos repicar, es decir, cambiarlas a un contenedor mucho más profundo, o a la tierra directamente, o al contenedor definitivo que queramos. Y también es importante recalcar que estas especies, que por ejemplo en verano no tienen una estructura aérea, es importante no regarlas, porque si uno la riega, puede ocurrir que la papita que está bajo tierra se pueda podrir. Y aquí está la bella flor de la alstroemeria que sembramos en otoño, y al segundo año ya no florece. El soldadito, o Tropelium tricolor, es muy similar, ¿ya? Con la gran diferencia de que el soldadito se colecta no a finales de primavera, sino que a mediados, y un poco más tempranero, ¿ya? Y lo que sí o sí hay que hacer es, cuando uno, después de hidratar la semilla y sembrarla, tiene que colocarle alguna estructura para que el soldadito se pueda guiar. El soldadito es una enredadera, entonces se tiene que guiar en una reja o en un palito, y así va a poder crecer. Y pasa que muchas veces el soldadito florece el primer año. Esta es una de esas excepciones, pero generalmente al segundo o tercer año la floración es directamente proporcional, donde aumenta muchísimo. Así que hay que esperar su tiempo para poder ver este bello ejemplar florecido. Otra especie que es muy importante y que muchos la conocen y está ampliamente distribuida en plazas, jardines, y que afortunadamente se ocupa mucho para adornar plazas o lugares urbanos, es el quillay. Y el quillay es un árbol grande, endémico de Chile, y su colecta empieza en otoño. Y ahí uno puede ver estas estrellitas que se ven en este árbol, que se empiezan a abrir, y dentro de ellas hay muchas semillas.
como se ve aquí en la foto. Muchas de estas semillas no están viables. Muchas no van a germinar nunca. Y para vislumbrar cuáles germinan y cuáles no, lo que hacemos es hidratarlas, es decir, dejarlas unos 4 días en agua. Y luego de estos 4 días van a ver como ahí en la foto, algunas se hinchan, es decir, se empiezan a crecer de tamaño. Y esas van a ser las que vamos a elegir para poder sembrar. Las sembramos en un sustrato que sea bastante orgánico y que pueda el agua filtrar. Puede ser tierra normal de jardín con arena y compost, y las sembramos superficialmente y alrededor de 3 semanas van a empezar a salir los que ya hay, como se aprecia en la foto. Para después estar así más grande, le empiezan a salir sus hojas verdaderas y lo podemos repicar cuando tenga 3 o 4 hojas verdaderas o cuando ustedes decidan, ¿ya? Otras especies importantes son los cactus. El quisco, por ejemplo, es muy conocido y habita gran parte de la región. Y para propagarlo es muy simple. La gente principalmente cree que los cactus se propagan a través de hijitos, que uno puede cortar un hijito y plantarlo y va a crecer. Se puede, pero lo ideal es no hacer este tipo de prácticas, porque generalmente le pueden entrar hongos al cactus, tanto al cactus que uno deja en el cerro como al que se lleva. Entonces eso puede llevar como a que se pudra el ejemplar. Entonces yo siempre recomiendo que cuando se propague sea a través de semillas. ¿Y cuándo se colectan las semillas? En verano, cuando el fruto está maduro y uno adentro puede ver este sinfín de semillas negras que están adentro del guillabe. Así se llama el fruto del cactus. Y uno minuciosamente saca la semillita y la remoja 4 días en agua. Solo 4 días. Y luego la siembra en estos contenedores. Aquí vienen, por ejemplo, a veces los postres o algún pastelito que generalmente se bota. Eso yo lo reciclo, le aplico un sustrato que es bastante inorgánico, es decir, con arena o con tierra, con perlita, y dentro de esta mezcla siembro superficialmente estas semillas hidratadas y las dejo tapado para que pueda mantener la humedad, y lo riego con aspersor. Y al poco tiempo, no sé, 3 semanas, 2 semanas, empiezan a germinar los cactus. Y el repique se puede hacer al año después o cuando tenga 4 aureolas este cactus. Bueno, y ese era un poco unos ejemplos de cómo propagar ciertas especies. Podría estar aquí toda la tarde-noche diciéndoles cómo propagar tal o tal especie, pero aquí les dejo algunas recomendaciones para los que quieran seguir aprendiendo de cómo propagar tal o cual especie. Y si me quieren hacer las preguntas, también las puedo responder, pero lo principal es compartir el conocimiento, y hay un grupo maravilloso en Facebook que se llama Propagación de Flora Nativa Chile. Ahí pueden compartir su experiencia, preguntar lo que quieran. Otro ítem también importante es leer. Ahora hay varios libros como los que se presentan ahí, donde pueden aprender la propagación. Y también hay un Instagram que es muy bello, que se llama Propaganativas, que lo administra Benito con la Javiera, y ellos también nos presentan cómo propagar ciertas especies, los tips, todo lo que mencioné anteriormente, ellos de manera muy ilustrativa lo mencionan. Así que, más nada, muchas gracias por su tiempo, por prestarme la atención, y ojalá todos propaguemos flora nativa. Ya, excelente presentación, quedó todo clarito. Ahí estábamos anotando igual los datos, los tips. Como que me faltó el aire un poco. Toma agua si quieres, tranquilo. Sí, no tengo ni agua cerca, así que voy a respirar un poquito solamente. Ya. Porque para ahora estuve mirando, hay un par de preguntas
para que tú también si quieres las puedes mirar. Sí, la estoy mirando ahora. Porque Hay yo varias aquí no las preguntas. puedo compartir para ver en pantalla, pero primero, claro, para que la veas ahí tranquilo. Sí, sí la estoy viendo, así que Eh, aquí las voy a ir ya pensando cómo responderlas. ya, claro, mira ahí Constanza nos hace una pregunta que es como, bueno, un comentario. Sí, un comentario. Pero te quería decir que primero quiero hacer un par de preguntas yo, que quedé Ya, ahí dale. como en el aire. En cuanto a, por ejemplo, ¿tú nunca has pensado en el futuro hacer algún taller de propagación? Hoy sí me gustaría. Mira, yo he hecho talleres de propagación aquí en la región, a Se escucha. escuelas, a colegios, como que yo creo que es el principal público objetivo. Ya no me Y contestas. estoy abierto a poder hacerlo en cualquier lugar donde se necesite. Yo de verdad que encuentro que los estudiantes aprenden Ay, muchísimo puta, presta mi internet. cuando hacen, cuando germinan, cuando ponen su mano en la tierra, así que sería una maravillosa opción, lo he hecho y lo puedo seguir haciendo cuando ustedes quieran o cuando alguien me invite. Ya. ¿Quedará grabada aquí preguntan si va a quedar grabada la presentación y quedará grabada para que todos la puedan ver más adelante, no hay problema. Estoy leyendo los comentarios porque parece que Claudia se pegó, pero muchas gracias Felipe por tu siempre apañe y ojalá Promonativo siga hasta el fin de los tiempos. Ahí volviste, ¿o no, Claudio? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho. En un momento Ya. te quedaste Perdón, como... perdón. Sí, Que el tranqui. internet está malísimo. Eh, Voy a, claro. voy a, voy a poner las preguntas como en pantalla para que las vamos Sí, respondiendo. sí. O si tenía alguna otra Vale, pregunta. tranquilo. Yo más que nada quiero que contestes ahí las preguntas que te están haciendo. Ya, bacán. Pueden seguir haciendo sus preguntas, no hay problema. Y si quieren preguntarme por alguna Sí, sí. especie en particular, no hay problema con aquello también. Me preguntan con qué especie recomiendas comenzar a experimentar con la propagación. Bueno, como les mencioné, tienen que tener muy claro dónde viven, cuáles son las especies que crecen naturalmente donde están, y yo partiría con aquellas. Pero si tuviera que elegir una especie en particular, dada su facilidad de germinación, me iría por el peumo. El peumo de verdad que es muy simple de propagar, es muy frecuente de encontrar en varios lugares, así que podría ser una especie ícono para comenzar con este mundo de la propagación. Mira, Constanza te hacía una pregunta. ¿Qué podemos plantar en zonas más urbanas de la región de O'Higgins? Ya, esta pregunta es muy importante porque afortunadamente en la región y en todo Chile se está plantando harto arbolado urbano que es nativo, ¿ya? Muchos pueden ver en plazas o en calles quillayes, o también he visto en algunas ocasiones peumos, pero hay que hacer un diagnóstico muy bueno de cómo es el lugar donde voy a plantar, de si voy a plantar en un parque, en una acera, porque pasa que lamentablemente tenemos podas municipales que muchas veces no son podas, sino que son casi una tala, que así mochan el árbol. Mm, Entonces hay que tener claro que las especies que vamos a plantar, por ejemplo, en una acera o en una vereda, después no tengan el problema de que topen los cables para que no los corten. Entonces, voy a comentar qué especies plantaría en una plaza donde puede expresarse naturalmente y crecer bien. Sería una palma chilena, por ejemplo, peumo, quillay, boyén, molles, especies que también, a excepción del peumo, nos van a ayudar a enfrentar de manera muy buena la escasez hídrica, que también hay que pensar en futuro. Como vemos, esta ciudad en 20 o 30 años más, tendremos la misma disponibilidad de agua, entonces es muy importante. Y para aceras o para veredas, yo ahí recomendaría más que árboles, arbustos.
cuando hay cables sobre estos árboles. Entonces, para acá yo podría mencionar quebrachos como una buena opción para sembrar en aceras, donde hayan cables, boldo también, no una especie que sea muy grande, y las taras. Esas serían unas buenas opciones para esa zona donde hay más tránsito, no están los árboles encima, y además son muy resistentes a la sequía. La tara y el quebracho, pero son bacanes. Ya. Había otra pregunta. Carlos Contreras preguntaba, ¿cuál es la Oh, especie arbórea que necesita una mayor propagación en la actualidad en nuestra región? uff, ¿cuál es la especie arbórea que necesita? Mira, aquí voy a responder de dos frentes a esa pregunta. Voy a responder desde lo que pienso yo como Matías, así como la que más me gustaría, y la otra va a ser desde una mirada un poco más ecosistémica de nuestro patrimonio tanto natural como cultural. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho eh, que se propague aún más el tayú del norte o las especies que están más en peligro en la región. ¿Cachai? Esas son las especies que sí o sí tenemos que hacer algo ahora para que puedan ser conservadas. ¿Ya? Y, y bueno, a mí también me encanta el tayú. Nunca lo he podido propagar, entonces también es un desafío. Al igual que Mm, la rayita de agua, también me gustaría que fuese mucho más propagado. Que es una especie además que son muy poco conocidas. Entonces, al no ser conocidas, la gente no la ubica y no las propaga y al final se extinguen y nadie se acordó de ellas, ¿cachai? claro. Y por otro lado, encuentro que una especie icónica de nuestra región, que tenemos grandes poblaciones, a pesar de que la población natural de ella ha disminuido hasta el 5% y que no es un árbol, pero no es así, no es tan impactante o tan titánica, en la palma chilena. Encuentro que sí o sí es parte del patrimonio tanto cultural como natural de muchas comunas de la región. Por ejemplo, aquí cerca tenemos el Palmar de Cocalán, en Chépica tienen el Palmar de la Candelaria, entonces me gustaría ver más palmas chilenas en las plazas, en los colegios y en todos lados. Porque la verdad es que la gente planta harta palma, pero... No te escuché yo, no te escuché la... ¿Me escuchas ahora? Ahora sí te escuché un poquito nomás de Ya. la pregunta, o de lo que Claro, dijiste. que la gente planta palma, pero una planta que no es natural. Ah, claro, pasa mucho que se siembran o plantan palmas que son palma de las Canarias o palma de esta de abanico que es la Washingtonia, pero la palma chilena como que no mucho, porque mucha gente Claro, critica que se demora mucho en crecer, pero aquí vamos a plantar palmas no para nosotros, sino que palmas para los que vienen después y para aportar a la conservación de la especie. claro. Así es. Ahora, Raúl hacía una pregunta, dice, ¿qué tipo de tierra recomiendas para germinar? Ya. Para germinar, yo generalmente recomiendo, bueno, la tierra de hoja ya estamos claros que no. Claro, No, ya. sí, porque también, aparte de todo lo que mencioné anteriormente, nutricionalmente no es tan buena para las plantas. Generalmente esa tierra de hoja aún se está formando como sustrato, entonces no es muy buena. Yo para germinar recomiendo mucho eh, la fibra de coco, que es un sustrato muy sostenible que se hace a partir de esta como envoltura, como, como con pelitos que tiene el coco cocotero de las zonas tropicales. Esa me gusta mucho para germinar. La turba también, pero la turba tiene que ser certificada, que no venga de un lugar así donde explotan irregularmente la turba. Y también funciona bastante bien el compost. El compost que uno hace en tu casa, ese funciona perfecto. Y dependiendo de la especie, los porcentajes que uno va a utilizar. Ya. Sí. Eh, Otra pregunta de Karim Peña que dice, hola Matías, ¿cómo puedo germinar el roble de Chillán? Ah, ya.
Hola tía, ¿cómo estás? Le mando saludos. Mira, el roble de Chillán, me imagino que se refiere a Nothofagus obliqua, que es el roble, el pellín que uno ve en casi todo el sur, desde aquí de la región de O'Higgins, para el sur. Que es un árbol muy bello. Y ese se propaga, las semillas, mencioné que se tenían que estratificar en frío, que necesitan frío para germinar. Entonces yo lo que hago para germinar ellos es colectar las semillitas, que las del Nothofagus oblicua, de la del pellín, son como una lentejita, por así hacer una similitud. Entonces yo esas semillas las echo en una bolsa Ziploc, le echo turba o arena o lo uno o lo otro y la humedezco un poco y la meto al refrigerador, en la parte baja del refri donde están las verduras. Y lo que hago ahí es un poco hacer una similitud o copiar lo que pasa naturalmente en el invierno. Entonces las semillas en esa condición con frío van a empezar a germinar. Y luego una vez germinadas yo las paso a bolsitas o a contenedores. Y así de simple. Ya, genial. Eh, Bastián Miranda Cepeda pregunta, Mati, ¿aún está vigente la campaña de adoptar un arbolito? Yo creo que eso hay que Hay que dejarlo darle, claro. ¿Cuál es la fecha en que tú regalas arbolitos? ¿Cuál es la sí, mejor fecha para la, plantar? yo creo que la mejor época ahora para plantar nativos aquí en la región es desde, bueno, antes era como de abril a septiembre, ahora, no sé, podría ser de julio a septiembre, pero yo la temporada la abrí en mayo, cuando cayeron un par de lluvias buenas acá. Ahí empecé y todavía estamos en época. Y la campaña está abierta. Hoy día mismo, justo antes de la chata, vinieron a buscar desde Olivar Alto arbolitos para acá. Así que todas las personas que quieran venir, que me contacten a través del Instagram o del Facebook de Pego Nativo y ahí coordinamos para que puedan venir con árbol nativo. No hay ningún problema. Sí, ahí más arriba veíamos unos comentarios de que habían dicho que hoy habían ido a buscar unos arbolitos. Sí, yo les dije, oye, tienen que ver la charla porque bacán que la vean. Ya, así que bien ahí. Sí, Miguel Contreras pregunta, ¿cómo puedo propagar coilera o coile? Ocoile, wow. Saludos, Gancho, gracias por la pregunta. Eh, Mira, la coilera a mí me gusta caleta, es muy rica, es uno de los frutos que yo creo más maravillosos que hay en el bosque nativo, con un sabor a chirimoya para los que no lo han probado. Y la coilera fue un desafío importante para mí. Yo la probé caleta en el cerro y siempre decía, chuta, ¿cómo puedo tener esta en mi casa? ¿Cómo puedo propagarla? Si es tan escasa, decía, debe costar caleta. Y claro, me costó muchísimo. Mucho intento. Y lo que me resultó es solo remojar en agua cuando el fruto, bueno, el fruto hay que colectarlo bien maduro. Entre más maduro esté, las semillas van a estar mejor. Entonces yo colecto los frutos bien maduros, me los como, que son muy ricos, y estas semillas las dejo remojar en agua. Las dejo remojar en agua unos 4 días. Y cambio el agua todos los días, es decir, las dejo hoy día y mañana también cambio el agua, las dejo, cambio el agua así durante 4 días. Y luego las coloco en un sustrato que sea bastante orgánico, es decir, una mezcla puede ser entre compost, perlita, y las dejo ahí a la sombra y con humedad. Y el coile generalmente empiezan a germinar los primeros a los 2 o 3 meses, pero el boom es 9 meses, un año, y puede ser aún más. Pero es bastante discontinuo cómo germinan, no todos germinan al mismo tiempo. Y así se obtiene un coile. Una Entonces, lanza. la clave es la paciencia igual. Sí, aquí yo creo que la clave para casi todas las especies nativas es la paciencia. Onda, no estresarse de que va a germinar pronto, sino que solo tener paciencia y cuidarlas con mucho esmero. Claro. Andino Zabaleta pregunta, ¿cuándo se recolectan las semillas? ¿Dónde y cómo las guardo hasta sembrarlas? Ya, yo creo que hice igual un pequeño esbozo o barniz en la presentación, pero esta cuando se colectan las semillas varía mucho, mucho dependiendo de la especie,
Por eso hay que saber bastante de la ecología de la planta, de cuándo florece, cuándo semilla. Pero hay dos grandes como booms de semillas. Otoño es una muy buena época para colectar semillas de árboles y de arbustos. Por ejemplo, los más conocidos en el bosque esclerófilo eh, están sus semillas disponibles en otoño, ¿ya? Y el otro boom importante también es finales de primavera, comienzo de verano, que ahí uno puede colectar casi todas las semillas de las geófitas, las que mencioné en un principio, de los soldaditos, de las alstromerias, de las ñañucas. Entonces, depende mucho también de dónde vivamos, porque esto lo estoy hablando para la región de O'Higgins, pero a medida Claro. que uno va hacia el sur, puede irse como aplazando un poquito más. Si aquí los árboles, por ejemplo, fructifican en otoño, allá puede ser a mediados de otoño, a finales de otoño, entonces eso va cambiando mucho de las condiciones climáticas, del contexto, de la altura. Ahí hay que estar atento, ¿no? Si yo me sumo un poco a la respuesta, igual yo creo que hay que ser buen observador. Así es. Observar. Si quieres, si tienes en mente una especie, mirarla y ir a verla así regularmente hasta que veas más o menos cuándo puede estar la semilla, porque veamos que también las condiciones climáticas ahora están súper inestables. Cuando, Claro, no llueve cuando tiene que llover y llueve cuando no tenía que llover. Entonces eso como que igual ha generado como un cambio en esa constancia que teníamos como para ir a colectar. sí, por toda la razón. Y pasa bastante que, por ejemplo, tenéis especies que son añeras. Con añero me refiero a que un año dan semillas, pero el otro lado, el otro año cuando el árbol yo creo que cacha que las condiciones no están adecuadas, no da ninguna semilla. Y eso pasó bastante, por ejemplo, en el año 2019, donde yo tenía como planificado colectar ciertas especies y como el año fue tan seco, onda no, casi ningún árbol dio semillas. Por ejemplo, de gualo o de coiles. Se me hizo muy complejo conseguir esas especies. Entonces hay que tener ojo también con cómo se viene el año, las lluvias, todo eso influye. ¿Y cómo guardo hasta con sembrarlas? Bueno, eso depende si son recalcitrantes o ortodoxas. Si son ortodoxas, es decir, que se pueden guardar, y yo generalmente las guardo en esta bolsita de papel craft o de papel como en las cabritas, en una cajita, lejos de la luz, lejos de alguna fuente de calor y ojalá a una temperatura bastante fresca, por así decirlo. Ya. C. Andrés Berríos pregunta, don Matías, según su Cacha. experiencia, ¿cuál ha sido la especie más complicada de propagar? Bueno, un saludo Andrés y tu pregunta es bastante capciosa, porque la especie más complicada de propagar a mi gusto ha sido la que intenté muchas, pero muchas veces de conseguirlo, eh, ha sido la chagavía. No la conocen mucho, es una especie que se parece a la puya. Esa voy a mencionar como la especie que más me ha costado propagar, porque de verdad que me costó, la chagavía carnea. Lo intenté muchísimo y no funcionaba. Pero por otro lado, hay especies que aún no logro propagar. Que yo creo que esa puede haber sido una buena pregunta, que es el tallo del norte, por ejemplo. Lo he intentado caleta de veces. Caleta, a través de semillas, a través de esquejes, y he tenido algún indicio de esperanza, pero no he tenido éxito. Lamentablemente para mí. Bueno, a ver si otro de las otras personas que están propagando también les ha resultado. Hay Sí, yo he que, conocido experiencias de que sí se ha logrado, pero son muy escasas y ojalá con el tallo se siga intentando cada vez más. claro, no hay que perder ahí el entusiasmo por seguir probando. Así es. Eh, Bastián Miranda Cepeda pregunta, ¿se puede forestar con Guayacán en la región de O'Higgins? Mm, mira, se me pasó por alto el Guayacán y claro que se puede. El Guayacán se distribuye naturalmente en la región, se distribuye hasta la región del Maule,
Entonces aquí estamos en su límite más al sur. Y hay poblaciones, por ejemplo, en Requinoa, en Rengo, en Lo Miranda, Rancagua, ahí en Punta Cortés. También he sabido de casos donde hay guayacanes. Y una especie bastante buena, porque resiste muy bien la escasez hídrica, donde no requiere mucho requerimiento de agua. Es una especie que no crece mucho, entonces quizás para algunos lugares donde, no sé, po, hay cables arriba, no, una especie adecuada, pero algo que le puede jugar en contra y que esto es solamente una perspectiva humana es que crece un poco lento, no crece muy rápido y además tiene espinas. Generalmente como árbol urbano no se prefiere árboles que tienen espinas porque pueden dañar a las personas, pero sí o sí se puede forestar lugares que han sido intervenidos o que tengan cierto tipo de, de disturbio. Sí se puede reforestar con guayacán porque es una especie pero muy apañadora, coloniza, bacán, es muy rústica, así que sí o sí es una opción para la región. Y además a los insectos les encanta. Eso es lo otro. Que habrá flores que son chiquititas, medias tubulares como una campanita, de color azulado, morado, y son bellísimas. Y florecen principalmente, yo la he visto acá en invierno, entonces es un recurso importante para los insectos, para los polinizadores en invierno. Ya, genial. Y aquí la última pregunta del público. Palomino Néstor pregunta, ¿a qué distancia recomienda plantar árboles nativos? ¿Hay especies que tienen mayor afinidad? Aquí están, wow. Esta, esta es una pregunta que yo creo que no tengo una respuesta correcta, porque aquí depende mucho de cuál es el enfoque que queremos para plantar, pero a mi gusto me gusta mucho plantar no tan cerca las especies, es decir, 3 o 4 metros por mínimo de distancia. Y esto lo hago principalmente para que cada especie que planto tenga el recurso lumínico del sol adecuado y además se pueda expresar de buena manera. Como que a mi gusto esa es una distancia adecuada. Eh, pero hay otras personas que quieren asemejar mucho más lo que pasa en un bosque, entonces plantan más cerca, ¿cachai? Sin una rigurosidad de distancia o de, o de simetría. Y eso también me gusta Claro, bastante. un Como que poco eso imitando el sí, yo bosque. eso escojo, por ejemplo, cuando se hace restauración ecológica. Y claro que hay especies que tienen mayor afinidad y uno trata de copiar eso mismo cuando hace restauración. Por ejemplo, sembrar alguna especie que sea leguminosa o colonizadora con otra especie para que le dé sombra y esta pueda crecer al alero de esta. Entonces, sí o sí hay especies que tienen afinidad. Uno lo ve naturalmente en el cerro, por ejemplo, pasa mucho que bajo un espino o bajo un mayú crece, por ejemplo, un litre, un quillay, un boldo o un palqui, crece ahí también asociado. Entonces, lo mejor es copiar lo que pasa en la naturaleza porque es muy sabia y uno así va a lograr resultados exitosos. Ya. Por el tiempo, yo creo que lo vamos a dejar ahí con las preguntas porque Matías tiene que viajar por trabajo. Pero agradecemos mucho las preguntas que hicieron. Agradecemos que Sí, hayan participado. ¿Me escuchas bien? sí, te escucho bien. Igual podríamos responder la última Ya. pregunta que la estoy leyendo ahora, para no quedar ¿Sí? como pesado y Ya. mal. Que nos Sí, preguntan, sí, ya. Respondamos. dale, dila tú y yo la respondo. Ya. Nelson Cáceres Peñalosa dice, hola, ¿cuál sería el régimen lumínico ideal para el peumo post-germinación y para el maitén? ¿La viverización es indicada para estas especies versus la intemperie? Ya, wow. El régimen lumínico para el peumo, el peumo generalmente crece bajo el sotobosque. Entonces, que tener bien claro eso, que no le puede llegar el sol directo. ¿Ya? Entonces tiene que ser siempre a la sombra o a semisombra. Entonces el régimen lumínico tiene que ser no tan alto. ¿Ya? El maitén
a diferencia, puede soportar un régimen lumínico más alto, pero no a sol directo, ¿ya? Entonces hay que tener bien claro esas dos alternativas. Y si la viverización es indicada para estas especies, sí, yo viverizo a intemperie, no tengo invernadero, y encuentro que las plantas generalmente, como que tienen otras condiciones, son mucho más aferradas, como que están desde pequeñas adaptadas como al clima al y a las ambiente. condiciones que están a la intemperie, entonces son ideales, no se helan, ¿cachai? Entonces, sí, doble check para que la vivericen a la intemperie. Sí, yo Bueno, creo que eso ahora sí, es algo que hay que rescatar igual. sí, Lo que tú mencionas, que con las este mes ha sido un mes de muchas heladas y los nativos están ahí dignos, apañando. eh, apañando, sí. Sí, igual quiero destacar que si uno lo hace en invernadero, las plantas también van a crecer aún mucho mejor, como que se potencia esto. Así que lo puede hacer de las dos maneras, Claro. o a la intemperie o en invernadero. Así que eso, hay muchos saludos. No, muchas, pero muchas Sí, gracias. sí. ¿Me escuchas Sí, ahí, cierto, Matías? te escucho súper, sí. Ya, Estoy ahí, colocando listo. los saludos en la pantalla. Los saludos, sí, ya. Sí, muchas Entonces, gracias. ahora sí, agradecemos a todas las personas que participaron, todos los saludos ahí para el Matías por la tremenda presentación que hizo y por darse el tiempo de responder todas las preguntas. Así que, Sí, bacán. Muchas y gracias. sí, yo quiero aprovechar de dar unas palabritas de cierre, ¿verdad? Que quiero Sí, agradecer sí, el espacio. Quiero agradecerle a todos los que nos han visto en la charla de ayer, en hoy día y ojalá en el futuro en Reverdecido. Ojalá pude haber transmitido un poco de mi pasión a través de esta exposición. Encuentro que es vital conocer nuestra flora nativa, propagarla. Así que ojalá todos se animen con esto y estoy aquí por cualquier pregunta si me quieren hacer para ayudarlos en esta propagación, en este camino que es muy bello, que se recompensa cuando podemos estar al alero de un arbolito de nosotros mismos propagados. Así que se hizo con mucho cariño y espero que todos cuidemos y valoremos la flora nativa, especialmente la de la región de Higgins. sí. Yo también con Matías hacemos la invitación porque Matías con su gran corazón Ah, sí, ¿verdad? vamos a hacer un nuevo concurso Claro. por Instagram, por el Instagram de Reverdecido. Entonces los invitamos a que vayan a la página y ahí vean el concurso, donde Matías donó un regalito, que son un pack de arbolitos, que van a estar personalizados, porque como dice Matías, depende del ganador el arbolito que ustedes necesiten para el lugar donde viven. Así Y es. también tenemos a Constanza de Trenchillibi, que hizo un bordado de una especie nativa, muy, muy, muy bonito. Entonces ella también lo donó. Y vamos a sortear esos dos regalitos al final de esta semana. Entonces, para que se puedan meter a Reverdecidos Mm, y compartan ahí el concurso y ya ahí van a estar participando. claro, así que síganos, compartan, participen en el concurso porque de verdad que ambos premios fueron hechos con mucho cariño. Los, los árboles van a ser entregados dependiendo de dónde viva la persona, así que va a ser un regalo personalizado. Sí, sí. Así que, por favor, también los invitamos a que sigan las charlas que se vienen esta semana. Mañana va a Sí, estar Camilo Maldonado, un conterráneo, ilustrador, sí, claro. Peumino además. Peumo se las trae. Sí, sí, se las trae. Entonces mañana él va a estar aquí dándonos una charla desde la educación ambiental, o sea, la educación ambiental desde el lado del arte, como en este caso, que va a ser la ilustración. Así que, por favor, los invitamos a que mañana igual asistan y hagan sus preguntas y sigan toda la semana, que es esta y la otra. ¿Ya? Sí, Así que bueno, con Matías nos despedimos chaito, muy y bien. cuídense y nos estamos viendo. Eso, adiós. Muchas gracias por todo. Adiós.